Yo quiero invitarles que usted abra su Biblia en el libro de Lucas, en el libro de Isaías, capítulo 52, verso número 2. Ya el hermano, el ministro Jorge ya lo mencionó, de ver a nuestros queridos hermanos, familia Prende, como también a Mercedes, quien otra persona por ahí hemos mencionado, qué bueno de verle, así que nos gozamos y nos alegramos. A Horacio también, qué bueno es ver a la familia siempre espiritual en que podemos ver y compartir este tiempo tan particular en la presencia divina del Señor. Hoy, como hemos estado anunciando, vamos a hablar acerca de una verdad innegable que necesitamos hablar y que la iglesia a nivel general necesita periódica y diariamente. Aunque hace tiempo que no estamos hablando acerca de este tema, pero es de imperiosa necesidad que hablemos. Hace cuestión de una semana, una semana, se terminó el discipulado que se ha estado llevando a cabo a través de Zoom bajo el tema maldiciones o bendiciones alineándote con Dios. Hoy ya lo anunció el ministro Jorge que a partir de este miércoles habrá un discipulado presencial aquí en la casa, donde van a participar cada uno de los matrimonios de anciano, esposo y esposa, y ellos mismos van a poder compartir las vivencias de Dios en esa transición del año 20 y en los meses que llegamos del año 21, ya a mitad del año 2021. Y yo sé que va a ser de una tremenda y grata edificación y bendición para aquellos que tengan la oportunidad de participar. Así que haga el mayor de los esfuerzos para estar presencialmente aquí en la casa del Señor. Gloria al Señor, porque sé que va a ser de bendición. Entonces, ¿qué sucede? En esta temporada donde se estuvo hablando, aquellos que participaron en el discipulado, y se estuvo hablando acerca de lo que produce las maldiciones y cómo Dios nos libera de las maldiciones para que podamos disfrutar de sus bendiciones. Por eso que la palabra del Señor nos dice que Él tomó nuestro lugar y se hizo maldición por todos y cada uno de nosotros al ser expuesto en una cruz y morir de una manera realmente trágica anunciada por la profecía de Isaías 53. Por lo tanto, necesitamos que al fin y al cabo el propósito, el centro, la voluntad, el deseo, el anhelo profundo de Dios por medio de la persona de Jesucristo es que nuestras vidas sean totalmente libres, liberados o liberadas de cualquier condición que pueda oprimir al ser humano. La Biblia dice claramente que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo, lo cual significa que si nuestra vida estaba expuesta a una cautividad, atadura en cualquier índole, es allí cuando realmente Dios interviene poderosamente y somos libres. Así que vamos a leer unos textos bíblicos, porque en base de estos textos vamos a desarrollar la temática de este momento. Nos dice entonces el libro del profeta Isaías, nos dice de la manera siguiente, y dice el verso número 2. Sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo. Isaías 52:2. Levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. En otro texto bíblico, el mismo texto bíblico, pero en otra versión, dice: sacúdete el polvo, Jerusalén, y levántate y vuelve al trono. Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tomó realmente el rollo del profeta Isaías y leyó de acuerdo a lo que describe Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres.
Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y aún en el mismo libro de Juan, de una manera clara, capítulo 8, verso 32, Jesús afirma de una manera clara y segura: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si nosotros vemos todos y cada uno de estos textos bíblicos, vamos a observar algunos detalles muy importantes. En primer lugar, quiero que meditemos de una forma muy rápida. No voy a detenerme a desarrollar todo el concepto que hay en la profundidad de Isaías 52, 1 y 2. Pero sí queremos decir que esta palabra de Isaías es como una palabra profética con un doble sentido, mejor dicho, un doble cumplimiento. En primer lugar, se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a la nación que Dios había escogido desde un principio. Pero a la misma vez, en una forma simbólica, espiritual, tipológica, también tiene que ver con la iglesia de Jesucristo en los tiempos en la que el Señor manifestaría su gloria, la encomienda, la comisión, la responsabilidad que la iglesia estaría desarrollando a través de los tiempos. Y esto es una palabra altamente profética, no solo para el Israel del Antiguo Testamento, sino también para nosotros llamados la iglesia del Señor. Una de las cosas que vamos a observar es que el Señor le advierte y le llama la atención y le dice: sacúdete el polvo, sacúdete el polvo, levántate y libérate. Es decir, son acciones que tenía que hacer el pueblo, que tenía que hacer el hombre, la mujer, que tiene que hacer el cristiano para ser completamente libre. Hay una acción. La acción es sacúdete. La acción es levántate. La acción es libérate. Entonces es necesario entender que este es un versículo sumamente poderoso en concerniente a la voluntad plena de Dios en cuanto a entender el ministerio y el misterio a la vez de la liberación. Por eso que este texto es un texto que podíamos, y lo que estamos haciendo dándolo como base, pero es necesario que nos demos cuenta el poder y la autoridad que Dios emana de su presencia, nos promete de una forma extraordinaria el poder y la autoridad que emana de su misma presencia para hacernos libres de todo tipo de cadena, de todo tipo de ligadura, de todo tipo de opresión. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, vamos a observar de una forma muy clara, y quiero que entienda esto, qué significa la palabra liberación o la palabra libérate. O sea, debemos de confiar que el propósito del Señor no solo es perdonar nuestros pecados, sino que no reincidamos más en los pecados que antes reincidíamos. Y para ello tiene que haber un proceso de rompimiento de cadenas, un proceso de liberación en medio de la cautividad que el ser humano vive. Por eso dice la Biblia que el que practica el pecado es esclavo de Satanás. Y si una persona es esclavo o esclava de Satanás, implica que un poder superior al poder de Satanás y sus demonios tiene que operar en función de producir una profunda liberación en nuestras vidas. Por eso que el Señor dice que conoceremos la verdad, y esa verdad revelada de Dios nos haría libre. Ahora, ¿qué significa la palabra liberación o libérate? Si nosotros buscamos esa palabra tanto en el original hebreo como en el original griego, nos da unos significados extraordinarios para entender de una forma clara. Algunas veces no entendemos el concepto de lo que es liberación o que es libertad. Pero la palabra libérate o liberación significa desunir, separar, partir, cortar, desconyuntar, desconectar, despegar,
quitar de su montura, desatar, desencadenar, abrir grilletes, romper cadenas, soltar a los oprimidos, liberar, dejar ir, romper en pedazos, aplastar, desmenuzar, hacer añicos, demoler, dividir y abrir por la fuerza. Y también liberación significa perdonar. Mire todo esto que significa la palabra liberación. Es decir, estamos hablando de un concepto que solamente Dios puede producir en nuestra vida. Ahora, es de entender, y eso es una de las cosas que también quiero dejar en claro, que muchos creen que los demonios o espíritus son simplemente seres místicos o personas que están dentro de la psicología del ser humano, y también algunos llegan a decir que son identidades o entidades imaginarias que no existen. Pero sin embargo la Biblia nos demuestra muy claramente, y eso es lo que queremos demostrar en esta hora mientras estamos exponiendo esta palabra y este mensaje. Algunos piensan que existen, pero que se pueden ignorar, que existen los demonios, pero que no hay necesidad de estar hablando de ello, ni siquiera de poner la atención. Más bien hay que ignorar con toda seguridad y solamente enfocarnos a lo que es la verdad, el arrepentimiento y la fe. Es necesario y tenemos que decir que sí, eso es una verdad innegable. Pero que los demonios y los espíritus inmundos y el reino de tinieblas comandado por Satanás, el Dios de este siglo, el Dios del presente siglo, es realmente lo que conlleva a los seres humanos a vivir en una condición realmente de opresión y de cautividad. Es necesario. La Biblia dice, y Jesucristo se dirige en su ministerio a los demonios como seres espirituales reales que sí existen y que deben ser echados fuera si están presentes en una casa, en una vida o en un lugar, pero que solamente obedecen de una manera única al nombre poderoso de Jesucristo. Ellos no obedecen a ningún nombre que usted pueda mencionar, ni reprenderlo por ninguna imagen de idolatría, ni por medio de ningún otro intermediario que las religiones han establecido. El único nombre dado a los hombres para tener poder y autoridad y echar fuera demonios es el nombre de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene que entenderlo muy bien. Entonces Jesús también dijo que había venido, él dijo, y es el cumplimiento de la profecía bíblica en Lucas capítulo 4, los versos que hemos leído. Jesús también dijo que había venido a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, el ministerio de Jesús fue, diga conmigo, un ministerio de plenitud. O sea, que Él cubre todas nuestras necesidades físicas, almáticas y nuestras condiciones y la condición de nuestro espíritu. Entonces Jesús vino a sanar completamente, integralmente al ser humano. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y lo vamos a ver. Por eso que su ministerio ha sido, es y será siempre un ministerio de plenitud. Por eso que pusimos siendo libres en plenitud, porque esto es lo que el Señor nos enseña. Nos enseñó a tener fe, pero también nos prometió dar sanidad a nuestro cuerpo, dar liberación y sanidad a nuestra alma, y Él lo hizo. Sus discípulos debían de aprender y hacer lo mismo que el Señor y su Maestro estaba haciendo. Por eso que una de las verdaderas comisiones que el Señor delega primero a 12 discípulos, y después hay una versión que dice 70 y otra versión dice 72 discípulos que los envió de dos en dos. Entonces el Señor les dio autoridad y poder para no solo sanar enfermos físicamente, sino para echar fuera demonios. Y cuando ellos regresaron, tanto los discípulos como los 70 o 72, se refirieron a la victoria aplastante que el Señor y en el nombre de Jesús se había producido, porque dice que los demonios salían de los cuerpos de las personas, y eso les llamó la atención, porque en el nombre de Jesús
era lo primero que podían ellos ver visiblemente, que los demonios que estaban posesionando, influenciando, atando al ser humano, pudieran salir en el nombre poderoso de Jesucristo. Esto es maravilloso. Por eso es que debemos de entender la autoridad que emana del nombre de Jesucristo. Entonces, hoy en día tenemos que ser conscientes, iglesia, que existen miles de personas que luchan con pecados. Escuche, miles de personas que luchan con pecados que no pueden conquistar por sí mismos, o heridas que no quieren sanar o no desean sanar. Y dentro de esa lista innumerable de miles, podríamos decir millones de personas, hay muchos miles de creyentes que también están en la misma condición, porque realmente están batallando contra algo que ellos mismos no pueden vencer, no porque Dios no esté dispuesto a darle victoria, sino porque tenemos que conocer la dinámica, la revelación y el principio divino de Dios, de cómo se mueve esto y cuándo realmente el ser humano puede ser completamente libre. En lugar de discutir, alguna vez discutimos técnicas, estrategias sobre cómo tener una vivencia sin problema, de cómo ser libre de aquello y lo otro. La Biblia nos dice que debemos de aprender a entender el poder que hay en el nombre de Jesús para lidiar con la raíz del problema, porque cortando las ramas de un árbol no vamos a matar el problema que hay en la raíz. El problema de la vida del ser humano, el desconcierto, la opresión, las heridas interiores que no terminan de sanar, todo tiene que ver con lo que hay en la raíz. Entonces, cuando estamos hablando de liberación, no podemos ir por lo que es, diríamos, por las ramas, sino que tenemos que ir a la misma raíz de la situación. Una de esas raíces problemáticas de cautividad y opresión en los seres humanos se llama pecado. ¿Estamos de acuerdo? En lugar de discutir en técnica, tenemos que ir a la raíz. Y esto es lo que nos va a ayudar a poder entender lo que realmente la Biblia nos enseña. Es importante saber entonces el cambio que puede llegar a darse cuando se recibe una total sanidad en plenitud y una total liberación en plenitud. Cuando una persona es sana en su interior y es libre de ataduras y ligaduras, comienzan a ser efectivo una serie de cambios dentro y fuera de la persona, que cualquier persona que observe a ese hombre o esa mujer que ha reconocido a Jesús, que ahora goza de una plena libertad en Cristo, de las cadenas y opresiones que lo habían tenido por años cautivo, y ahora lo ven transfigurado, transformado, cambiado, se debe a que el Señor está haciendo una obra de liberación en la vida de ese hombre o de esa mujer. Por eso que es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos que hablar de liberación no está basado en criterios, pensamientos ilógicos y sin sentido. Está basado en el fundamento mismo del fundamento glorioso de la verdad bíblica. Las experiencias de una manera gloriosa dada por Dios a través del Antiguo y Nuevo Testamento, cuando Dios interviene para dar liberación. Recuerde este texto y no se lo olvide en su mente. Sacúdete y libérate. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir hablando de esto. Esto de sacudirse y liberarse es un tema bastante amplio, porque nos va a dar luz para poder discernir todo lo que Dios quiera hacer. Ahora, la pregunta en este momento es cómo lidiar, cómo enfrentar o cómo batallar con el pecado, las heridas y con echar fuera demonios. Esto se compone de 4 áreas que son sumamente importantes y que trataré de explicarlo. Número 1, vamos a hablar qué son los pecados y qué son las heridas. Número 2, qué es el concepto claro de la palabra liberación espiritual. Número 3,
cómo poder ministrar sanidad y liberación. Y número 4, cómo realmente mantener sólidos fundamentos, no basado en ningún tipo de raciocinio humano ni de conocimiento natural, sino en los fundamentos de las promesas dadas por Dios por su propia palabra. Ahora, lo primero que vamos a aprender y lo primero que vamos a ser ministrado es que los problemas naturales en el área del pecado y las heridas tienen un trasfondo también espiritual. No solamente natural, no solamente físico, sino un trasfondo espiritual. También vamos a ver cómo conectar y cómo entender la opresión y el ataque sobre el espíritu, el alma y el cuerpo, que es el componente tripartito en que el hombre es formado. El hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Por eso que necesitamos entender que a medida que el nivel de reincidencia de pecados naturales en la vida del ser humano, digo pecados naturales cuando me refiero a utilizar el cuerpo para la práctica del pecado, y cómo este nivel de reincidencia de pecado produce heridas interiores que nunca son sanadas, y cómo los espíritus demoníacos se conectan donde hay heridas abiertas y donde hay pecado reincidente, y cómo estos espíritus influyen en el pensamiento, en la vida práctica y cotidiana de los seres humanos, aún muchos llamados cristianos. Entonces tenemos que entender, diga conmigo, yo tengo un espíritu, dígalo fuerte, tengo un alma y tengo, ¿qué más? Un cuerpo. Muy bien. Entonces, si nosotros decimos espíritu, alma y cuerpo, tenemos que entender que Jesucristo quiere sanar cada área de nuestro ser por completo. No solamente sanarla, cuando me refiero a sanar es también liberar. ¿Estamos entendiendo este punto? Que son el espíritu, que es el alma y que es el cuerpo. En primer lugar, cuando la persona reincide y practica una vida de pecado, el pecado lo practica en su cuerpo natural, caído, o en su naturaleza carnal. Para lidiar con los efectos del pecado natural, se necesita cómo ser libre de espíritus demoníacos que están conectados con esa clase o tipo de pecaminosidad. También tenemos que entender que el pecado en sí produce interiormente en la vida del ser humano, hombre o mujer, heridas y reacciones incorrectas. El hombre se conduce, la mujer se conduce en la vida con reacciones incorrectas. Algunas veces dice, no sé lo que me pasa, y el problema reincide en una vida de pecado continuo. Por esa razón se necesita poder ministrar en las heridas y las reacciones incorrectas hacia tales heridas que están abiertas en el alma y las ligaduras que están conectadas en su alma. Pero todo esto viéndolo no de un punto de vista psicológico, sino viéndolo de un punto de vista totalmente espiritual, escrito, explicado y fundamentado en la palabra del Señor. Entonces necesitamos también sanar no solamente las heridas, también necesitamos sanar nuestra mente, porque en nuestra mente se guardan memorias dolorosas del pasado, que es como un CD que ya ha quedado obsoleto, pero lo seguimos teniendo allí en la mente, y cada vez que hay una tendencia a ser tentado por cierto tipo de pecado, el enemigo hace recordar lo que ese hombre o esa mujer ha practicado en un momento en su vida pasada o en su vida presente. Entonces se necesita, por lo tanto, saber cómo liberarse de los pensamientos y las memorias del pasado en el recuerdo de una vida lejos de Dios. Entonces se necesita claramente quebrar las ligaduras del alma
y necesitamos entender cómo se puede quebrar las ligaduras, romper las cadenas, podríamos decir cadenas impías que atan al ser humano, y de esto vamos a hablar ampliamente. Ahora, un cuerpo vivo claramente tiene sentimientos, pensamientos, deseos e intenciones. Si no tuviera eso, entonces sería un cuerpo muerto. Entonces me dice, bueno, entonces usted, pastor, me dice que es natural. No, porque cuando conocemos a Cristo, la Biblia dice que en Cristo estamos, aleluya, muertos, sepultados y resucitados a una nueva vida. Pero cuando todavía no tenemos esa profunda y sublime experiencia con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos ha prometido, igual que Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero ese nacer de nuevo es necesario que mueras radicalmente a los deseos del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miremos esto. Un cuerpo vivo, humanamente hablando, tiene sentimientos, pensamientos, deseos e intenciones. Y estos son descritos, esos deseos, esas emociones, esos sentimientos son descritos como los deseos del alma, los anhelos del alma. ¿Por qué? Porque así lo establece la palabra del Señor. Tanto el alma como el cuerpo operan y pueden entenderse dentro de la esfera natural. O sea, cuando una persona tiene la inclinación de apetecer algo que lo va a dañar, o practicar un estilo o vida de pecado que lo va a corroer, o vivir una vida completamente ajena a la voluntad y al propósito de Dios, en realidad son los deseos de su alma impura que todavía tienen los efectos de ligaduras dentro de ella que no han sido completamente libres. Algunos están, como hemos explicado muchas veces, en cárceles de oscuridad, otros en pozos profundos, otros en tierra del olvido, en diferentes condiciones de cautividad que lo hemos predicado muchas veces en esta casa. Ahora, es necesario entender que podemos conocer y experimentar otra manifestación poderosa, también intangible por nuestro cuerpo, por nuestro cuerpo natural o físico, y es la dimensión del área del espíritu. Estoy hablando no del espíritu de Dios, sino del espíritu nuestro, del espíritu de vida, del espíritu que hay en nosotros. Cuando nosotros hemos nacido y respiramos vida, es que lo mismo que pasó con la primera pareja, Dios produjo vida, aliento de vida, o sea, el espíritu. Cuando el hombre vive en un estado continuo de pecaminosidad, mujer, su espíritu está decaído, seco o muerto. Por eso que uno le habla de Dios y no entiende nada. Uno le habla de la necesidad del espíritu y no entiende nada. Uno le habla de buscar a Dios y no entiende nada porque su espíritu está muerto. Está seco por la condición, aleluya, que vive ajeno al plan y al propósito de Dios. Es interesante que en estos días estaba preparando un mensaje que no sé cuándo lo vamos a predicar, pero está hablando que los científicos, especialmente un científico llamado Hammer, él descubrió el gen de Dios en la vida de un ser humano. El gen de Dios. El gen de Dios es un gen que hace que el ser humano, hombre o mujer, tienda a creer en Dios, y cuando ese gen está totalmente, realmente funcionando como Dios lo colocó en el primer hombre y consecuentemente en las generaciones de todos los seres humanos, y el pecado no ha trastocado esa vida, ese gen está intacto. Cuando viene a Cristo, si ese gen ha sido trastocado por el pecado, entonces el Espíritu Santo lo primero que comienza a restaurar es ese gen que aún la misma ciencia corrobora que existe. Ese gen existe como una forma codificada, BMT2. BMT2, así es como ellos conocen la diversidad de más de 30,000 genes que hay en nuestro cuerpo físico. Pero lo asombroso de esto es que ese gen llamado el gen de Dios, que es el gen de la espiritualidad,
El gen de que el hombre tiende a amar a Dios porque ese gen está intacto o ha sido restaurado o ha sido transformado o ha sido, aleluya, totalmente generado por Dios. Es que ese gen tiene también otra combinación de 10 genes más que todo tienen que ver con la espiritualidad. Entonces, ¿qué sucede? Satanás, que sabe eso, entonces hoy en día, a través de algo que la gente muchas veces se coloca en su cuerpo, lo que intenta hacer Satanás usando la tecnología, que es una tecnología avanzada, el intento, el deseo es trastocar la información genética del ser humano. Cuando trastoca la genética del ser humano, uno de los genes que el propósito es de destruir es el gen de Dios en el cuerpo, en la vida del ser humano. Esto es mucho más profundo de lo que yo estoy explicando. Estoy simplemente dándole una información por arriba. Y eso a mí me tocó, eso me llamó la atención porque por años hemos estado hablando acerca de la genética de Dios. Pero que hay un gen llamado el gen de la espiritualidad, el gen de Dios colocado en el hombre para que el hombre pueda y la mujer pueda crear, y que el propósito de todo lo que estamos viendo en esta hora en el mundo, el propósito es desconfigurar y destruir esa información genética que el ser humano cree. Entonces cada vez vamos a tener menos gentes que tengan la habilidad de creer en Dios, menos gentes que tengan niveles de fe, menos gente que sean llevados a creer en la omnipotencia de Dios, porque para ello van a ser absumidos por la singularidad del transhumanismo, y esto también es un ataque de los demonios de los últimos días. No importa que nadie diga amén. O usted no dice amén porque no entiende, o dice amén porque está asombrado, no sé cuál de las cosas. ¿Podemos seguir? Entonces, claramente debemos de entender. De una forma, eso vino como algo especial. Me salí de foco porque está acoplado con lo que estamos diciendo. Ahora, el espíritu es la parte del hombre que interactúa con la esfera espiritual. Dentro de nuestro espíritu. El espíritu es la parte del hombre o de la mujer que interactúa con la esfera espiritual. Cuando Dios manda un mensaje a través del Espíritu Santo, lo manda a nuestro espíritu. Y el espíritu conecta nuestra alma. Y nuestra alma conecta nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos y nuestra alma le dan orden al cuerpo para que no haga lo que el diablo quiere que haga. Así funciona. Así es como Dios trabaja. Así es como Dios realmente se manifiesta. Así es como Dios interactúa en la vida del ser humano. Por eso que Jesús dijo, respondiendo a la mujer samaritana, los perfectos adoradores van a adorar a Dios, y lo dice en espíritu y verdad. Observe que cuando Jesús dijo espíritu, no lo pone en mayúscula. Se habló al espíritu del ser humano, al espíritu que hay en el hombre o en la mujer, dado por Dios. Cuando éste ha sido vivificado y ha resucitado por la transformación de la cruz y el sacrificio perfecto del Calvario, entonces nuestro espíritu está despierto, tiene vida. Por eso que la Biblia dice que todo aquel que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua que salten para vida eterna. ¿Cuál es el interior más profundo del ser humano? Su espíritu. Entonces es muy importante que cuando hay personas que no tienen deseo de amar, de buscar a Dios, de entender la vida espiritual, la vida cristiana, el problema no solamente está en su alma, en su mente, en sus pensamientos, su problema también está en su espíritu. O sea que su espíritu no se ha vivificado, su espíritu no tiene la vida nueva que debe de tener en Dios. Esto es mucho más profundo de lo que quizá podemos llegar a discernir y entender. Cuando una persona se arrepiente y por la fe ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, entonces el Espíritu se hace vida, aleluya, para Dios o por Dios. De lo contrario, se señala que el Espíritu, sin ese toque de gloria, sin ese toque del Señor, sin ese toque de redención, entonces el espíritu está muerto en el pecado. Y cuando el espíritu está muerto en el pecado, la gente deseará seguir pecando.
Por eso que la gente, cuando está atada por la maldad, necesita tener más maldad. Cuando la gente está oprimida por la mentira, necesita seguir diciendo más mentira. Cuando la persona está atada por deseos impuros, necesita seguir manteniendo esa ideología y ese pensamiento o esos pensamientos impuros. Pero su problema radica que su espíritu todavía no ha resucitado a una nueva vida en el Señor. No tiene la vida de Dios. Y al no tener la vida de Dios, la tendencia de ese ser humano será a un estado continuo de desavenencia contrario al propósito divino. Es tan profundo lo que es la vida espiritual. El alma está formada por la mente, como he dicho, por las emociones, por los pensamientos y sentimientos y la voluntad. La Biblia también indica de una forma muy clara, muy convincente, que el alma permanece aún más allá de la muerte. Todo va a permanecer más allá de la muerte conocida por el ser humano como tal. No solamente va a permanecer nuestra alma, no solamente va a permanecer nuestro espíritu, si, como decía también el viernes Juan Carlos cuando estaba trayendo la palabra, aún nuestro cuerpo será transformado conforme al cuerpo semejante a Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Un cuerpo de gloria, de inmortalidad, preparado para heredar la vida eterna, sin imperfecciones, correctamente, sin ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de deformación, nada, correcto y perfecto. Es importante entender esto, porque de inmortal el cuerpo pasará a ser inmortal, de corruptible a incorruptible. En otras palabras, lo que estamos diciendo en esta mañana es que en cuerpo glorificado, tal como aconteció y sucedió con Jesucristo cuando Él resucitó en victoria para nunca más morir. Ahora, Jesús está interesado no solo en tu espíritu, no solo en tu alma, no solo en tu cuerpo. Jesús está interesado en cada una de nuestras áreas, y eso lo ve reflejado en Isaías capítulo 61, lo que repitió Jesús en Lucas capítulo 4, porque Jesús vino para ayudarnos. ¿Sabe qué? Jesús vino para ayudarnos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Porque cuando el hombre y la mujer caen en pecado, todos esos tres componentes divinos, espíritu, alma y cuerpo, fueron alterados por la desobediencia y el pecado. Ahora, el Señor dijo: he venido a vendar a los quebrantados de corazón. Ahí se refiere a la sanidad del alma. Él vino y dijo en Isaías: a publicar libertad a los cautivos. Ahí tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo. Él dijo: devolver la vista a los ciegos. Ahí tiene que ver con el cuerpo. Conceder vestiduras de alabanza en lugar de espíritus de desaliento. Ahí tiene que ver el espíritu. Entonces, en esa palabra profética de Isaías y confirmada por Jesús en la lectura del rollo del profeta en la sinagoga, tiene que ver con estas características. O sea, lo que el Señor está diciendo al ser humano, hombre y mujer, tú que eres y que has aceptado a Jesús. Pero sabe que hay muchísima gente que ha aceptado al Señor, que tiene esperanza, que cree en Él, pero sin embargo siguen atados por muchas cosas que no pueden vencer. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿Está fallando acaso Dios o está fallando acaso tu forma de entender la vida espiritual, la vida cristiana, la vida con Dios? Cuando venimos a Cristo, nos volvemos una nueva creación. Tiene que entenderlo eso. Diga conmigo en voz alta: cuando yo he venido a Cristo, me vuelvo una nueva creación. Me vuelvo una nueva creación. Y eso lo puedes leer en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 17. Te dabas cuenta lo que te estoy diciendo, que está enmarcado por el apóstol Pablo en esa escritura de 2 Corintios 5, 17. Nuestro cuerpo aún se ve igual y todavía conservamos la misma habilidad sobre los pensamientos y las emociones, pero somos una nueva creación, porque el espíritu ha recibido la capacidad de comunicarse con Dios en esa nueva creación. Ahora nos comunicamos con Dios.
Lo que antes no entendíamos, lo que antes no comprendíamos, lo que antes no sabíamos que era comunicarse con Dios. Ahora, por medio de una nueva creación, el Espíritu ha recibido la capacidad de comunicarse con Dios, convirtiéndose así en la influencia más extraordinaria que opera en nuestra vida, en lo profundo de nuestro ser, y que opera decisivamente en nuestras vidas a cada momento. Entonces, es allí donde el Señor quiere operar. Lo que el Señor quiere operar no solamente, algunas veces nos dedicamos a hablar del alma, de la mente y del cuerpo, pero no nos dedicamos mucho a hablar del espíritu. Cuando el problema comienza a reincidir es en el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Al ser una nueva creación, puedes comenzar a renovar y reparar tu alma y tu cuerpo por medio de la comunicación del Espíritu que mantenga con Dios. ¿Te lo explico de nuevo? ¿O lo has entendido? Cuando tú realmente quieres comenzar a renovar y reparar tu alma y tu cuerpo, esto no es instantáneo. Esto es un proceso de cuánto tú estés dispuesto o dispuesta a comunicarte con Dios a través del Espíritu. Por eso que la Biblia dice, Pablo, que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero luego entonces ahí te dice, pero el Espíritu, no está hablando ahora ya del espíritu humano, está hablando del Espíritu de Dios, porque lo pone en mayúscula. Cada vez que tú encuentras el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, siempre lo vas a encontrar en mayúscula. Pero cuando habla el espíritu humano, lo vas a encontrar y lo vas a leer en minúscula. Ahora, cuando te dice que tú no puedes orar como conviene, pero el Espíritu de Dios intercede, nos ayuda a interceder con gemidos indecibles al Padre pidiendo lo que conviene. O sea, eso significa entender que tu espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Y como está conectado con el Espíritu Santo unge, vivifica, compenetra su gloria en tu espíritu interior y te hace entender la voluntad de Dios. Y al entender la voluntad de Dios, tu espíritu le comunica a tu alma y tu alma le comunica a tu cuerpo y a tu mente que ya no es la vieja vida de reincidencia de pecado, sino que la nueva naturaleza conforme al plan de Dios. En Filipenses 2:13 nos dice algo interesante. Y quiero leerlo. Filipenses 2, capítulo 2, versos 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, Pablo escribe a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y continúa diciendo de una forma clara Pablo, y puedo usted leerlo en su casa y puede continuar hablando sobre eso. Ahora, el Señor comparó y dijo que la vida de un ser humano es semejante a una casa. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí o no? El Señor dijo que la vida de un ser humano es semejante a una casa. Eso lo describe en el libro de Mateo capítulo 12, el verso 44 en adelante. Entonces, en un texto bíblico, cuando el Señor está refiriéndose acerca de esos espíritus, acerca de esos demonios que salieron de esa casa, que la tenían bajo custodia y bajo cautividad, y ante el nombre de Jesús los espíritus salen, entonces dice el Señor: lo importante no es que ahora la casa esté barrida, adornada, limpia, sino que esté llena por mi presencia. Cuando hay una carencia de presencia, que es deseo de voluntad de Dios, deseo de amar a Dios, deseo de buscar a Dios, deseo de vivir una vida espiritual conectada con el cielo, aleluya, a través de esa comunión y relación que tú tienes con Dios, entonces los espíritus, dice, o el espíritu, si fue uno o si fueron varios, pero dice, y el espíritu dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. O sea, cuando recibimos a Jesucristo, iglesia amada, entienda bien,
como Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo entra en un área de nuestra vida. Yo digo que entra, si comparamos como una casa, el Espíritu Santo entra en el área mejor de nuestro interior. Es como una casa. Entienda bien esto. Estoy parafraseando esto para que usted entienda claramente. Entonces, Él entra y se coloca en una casa, en una parte de la casa, en una habitación o en el comedor. Usted sabe que cuando usted recibe una visita en su casa, ¿a dónde la va a llevar? No la va a llevar a que conozca toda la casa, porque puede ser que todavía la habitación no esté hecha, la cama ni siquiera esté tendida y haya mucho desorden quizás en alguna parte de alguna habitación. Entonces siempre usted la va a llevar al lugar que más adornado, limpio esté, ¿verdad? Para que la visita se sienta cómoda, ¿sí o no? Pero usted nunca la va a llevar donde hay ratones y cucarachas, ni la va a llevar al depósito donde todavía existen telas de arañas. Cuando tú recibes una visita, la dejas o la llevas al mejor lugar de tu casa. Mientras puede ser que el resto de la casa, y perdón que diga esto, esté lleno de basura o de cosas malolientes. Pero si le permites al Espíritu Santo, te ayudará a limpiar la casa habitación por habitación. Eso se llama limpiar, adornar y desocupar. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, mire lo que dice el libro de Colosenses. El libro de Colosenses dice 3, 5, 9: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado ¿de qué? Del viejo hombre con sus hechos y sus acciones. Entonces, ahí tenemos que entender claramente, cuando nosotros entendemos el discernir de la palabra dada por el apóstol Pablo, tenemos que entender lo que es pecado, lo que son heridas y lo que son demonios. Es muy importante eso, porque son las tres esferas de ministración que el Señor quiere ministrar, no solamente hoy, sino siempre. Las tres esferas de administración: los pecados. ¿Cómo se ministra a una vida para ser libre del pecado? ¿Hay alguien que me lo diga? ¿Me lo puede decir alguien rápidamente? ¿Cómo se ministra a una vida que vive atada por el pecado? ¿Nadie tiene respuesta? La Biblia sí lo da. La mejor manera de poder ministrar a una vida que tiene inclinaciones pecaminosas o que es dado al pecado, las áreas que puedes cambiar a través de la enseñanza y la aplicación de las enseñanzas de Cristo establecidas y colocadas en las Sagradas Escrituras. Cuanto más Biblia conozca, cuanto más palabra de Dios conozca, menos oportunidad tendrá el diablo de enredarte en pecados reincidentes. El problema de la gente que no es libre de su pecado es porque ni siquiera conocen lo que es el libro del manual de instrucciones divinas de Dios que ha dejado en nuestras manos. Cuanto más leas la Biblia, es el fundamento que te encamina a aborrecer el pecado y amar a Dios entrañablemente. Es la manera que te encamina para resistir a Satanás con el poder de la palabra, tal como Jesús lo resistió en la tentación del desierto. Escrito está, escrito está y escrito está. ¿Qué es lo que el Satanás quería? Conducirlo a una desobediencia. Desobediencia es pecado.
conducirlo a un orgullo personal y reconocer que ya Dios no era digno de adoración, sino que Satanás era el que tenía la pleitesía de ser adorado por Jesús. Todo eso lo debatió porque tenía amplio conocimiento de las Escrituras. El problema de la gente hoy en día, que quiere ser libre, pero no entiende nada de la palabra, ni les interesa. Conoce más de teología y conoce más de las aplicaciones de internet y conoce más de los software y de todos los programas de inteligencia, pero no conoce nada de la Biblia. Y lo único que te hace acepto para ser vencedor ante la crisis del pecado que vive la humanidad es que tú tengas un fundamento sólido en la palabra de Dios, porque a más conocimiento puedes resistir a Satanás y el pecado. Dice la Biblia, aleluya, bienaventurado el varón que haya soportado la tentación, porque después de ello recibirá la vida o la recompensa. Esto es interesante. Entonces, ¿cómo? Diga conmigo, ¿cómo vencemos el pecado? ¿Cómo conocemos el pecado? Por obedecer y caminar según la palabra. Ahora, ¿cómo podemos ser ministrados en las heridas? Heridas que se han formado en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia o en nuestro tiempo presente. ¿Cómo podemos sanar esas heridas que sangran y que siguen lastimando nuestra herida y Satanás la sigue manteniendo abierta día a día para que el dolor siga siendo acrecentado dentro de tu propia vida? Pues lo que él va a tratar de hacer, las heridas, es cuando hay daños hacia el alma o el cuerpo que requieren de la sanidad divina de Dios, que el Espíritu Santo trabaje con eso. Entonces tenemos tres áreas de administración: el pecado y las heridas. Pero tenemos la tercera parte de administración. Y la tercera parte de administración se llaman demonios o espíritus malignos, seres espirituales que tratan de evitar que progreses en las áreas que ya estamos mencionando, y debe ser echado fuera en el nombre de Jesús. Algunas veces se sobreponen el pecado con la herida en el alma, con el espíritu, se sobreponen, se entremezclan. Por eso claramente tenemos que entender de una forma muy clara, conforme la palabra, que las situaciones de pecado y herida y demonio pueden ser algunas veces separadas, pero la mayor parte de las veces están siendo mezcladas y están afectando en todas las áreas a la persona. Pero en esto que estamos hablando, Jesucristo quiere hacerte libre de cada área, paso a paso, de una forma especial. El Señor quiere quebrar las ligaduras del alma, como quebrar las ligaduras impías del alma, o nuevos patrones de comportamientos que atestiguan que necesitas liberación para ser completamente sano y libre. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Por ejemplo, si alguien se encuentra en la amargura, ¿cómo reacciona hacia una herida? Le será muy difícil liberarse de esa raíz, a menos que sea sanada y liberada, porque la amargura luego se convierte en un espíritu de opresión demoníaco llamado rencor u odio. Eso lo hemos enseñado y lo hemos predicado muchas veces. De manera similar, si una herida puede tener un aspecto demoníaco, es que el enemigo tiene control para seguir lastimándote interiormente. Por ejemplo, un demonio puede acrecentar el dolor del rechazo en la vida del ser humano que no es libre. La sanidad de la herida se hará efectiva solo si se procede también a hacer una liberación. Liberar. Una liberación. Por ejemplo, si alguien se encuentra en la amargura, ¿cómo reacciona hacia una herida? Le será muy difícil liberarse de esta raíz, a menos que sea sanada y sea libre del espíritu de amargura. Hay tanto que decir que ya el tiempo prácticamente se me terminó. Yo pensaba que íbamos a hacerlo todo, pero es un tema bastante, porque yo quiero que usted
usted lo entienda de una forma muy clara y de una forma consciente, porque de nada sirve hablar de un tema corriendo de una forma desesperante que usted no entienda prácticamente la mayor de la parte. Usted necesita entender, pero diga conmigo: Dios me promete que me sacuda para liberarme de todo aquello que me está oprimiendo. Y sabe algo que vamos a seguir tocando: cómo sacudirte de ese polvo que el enemigo ha acumulado en tu vida, sacudirte de esa atadura que el enemigo ha acumulado en tu vida. Y una de las cosas que se ha enseñado en el discipulado de maldición o bendición alineándote con Dios es que una de las cosas que le da derecho legal a Satanás es cosas que guardamos, atesoramos y que tienen que ver con la idolatría de nuestros antepasados, que tienen que ver con recuerdos de personas que han practicado la brujería y la hechicería, y como son nuestros seres queridos y amados que ya partieron a otro lugar, nos da tristeza el deshacernos de aquellas cosas cuando sabemos que eso estaba conectado con la brujería, la hechicería, el ocultismo o cualquier pacto infernal o demoníaco. Por eso que hay algo interesante. Cuando se guarda algo que tiene que ver con el mundo espiritual demoníaco en la casa, en la vida, y lo hemos hablado siempre a través de detrás de la iniquidad, lo hemos explicado claramente. Cuando se guarda algo, no importa el valor que sea, usted no puede guardar nada que tenga que ver con el mundo espiritual de las tinieblas, porque usted tiene, o los demonios tienen, y eso lo vamos a explicar más ampliamente en otro momento, tienen derecho legal para oprimir, derecho legal para atormentar, derecho legal para estropear, derecho legal para poder ser personas o influencia que tengan capacidad de influir su propia casa y su propio hogar. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, deshágase de todo aquello. Aún, por ejemplo, hay gente, iglesia, hay hermanos y hermanas en la iglesia que tienen películas de terror guardados, películas de terror con unas descripciones y unas imágenes terribles que se identifican más con el Dios, el espíritu de la muerte, que con el espíritu de la vida. Y lo tiene ahí. Otros cargan y tienen en sus casas películas de pornografía, otros de hechicería, otros de magia, otros de agorerismo. Hay muchas cosas. Tenemos que limpiar la casa. Sacúdate, sacúdete, sacude el polvo. Si queremos ser completamente libres y gozar de la libertad del espíritu, necesitamos ser completamente alineados con Dios, porque es allí donde el Señor nos va a dar la gracia, nos va a dar el poder, nos va a dar la autoridad para no ser cautivos y esclavos, sino ser libres, porque Él vino a deshacer todas las obras del diablo, y todas son todas. No podemos ser expuestos a ninguna obra del enemigo, sino sacúdete del polvo. Diga: Señor, ayúdame a entender esta palabra. Te digo, y de esto lo vamos a explicar punto por punto. Estos son como temas. Sacúdete y libérate de la corrección o de la amargura del pasado. No sigas viviendo tu pasado. Hay matrimonios que están siendo deshechos porque se acuerdan de su pasado. Sacúdete y libérate de los lazos del alma impía. Eso es algo muy profundo de cómo se establecen conexiones y ligaduras de almas impías. Sacúdete y libérate de los recuerdos de experiencias pasadas. Sacúdete y libérate de la falta de perdón y la amargura que entristece cada vez más tu alma. Sacúdete y libérate del dolor
y del cautiverio de la emoción o de las emociones equivocadas. Sacúdete y libérate de todo el poder oculto o prácticas de ocultismo. Sacúdete y libérate de todos los ataques de la mente que Satanás trae sobre ellos. Y cada vez que se forma un conflicto, una contienda, una desavenencia en una casa, en un hogar, en un matrimonio, todo reside en que todavía no son libres de los ataques en su propia mente. Sacúdete y libérate en el nombre de Jesús de los ataques de la mente. Sacúdete y libérate de una voluntad controlada por los demonios y no por el Espíritu Santo. Sacúdete y libérate de todo lo que es perversión sexual. Sacúdete y libérate de toda herencia maligna o demoníaca o ancestral. Sacúdete y libérate del temor y del miedo al presente e inseguridad al futuro. Sacúdete y libérate del rechazo. Sacúdete y libérate de una conciencia culpable y cautiva. Porque es allí cómo se produce la limpieza de tu casa y de tu vida, almáticamente, espiritualmente y físicamente. Ponte de pie. Aleluya. A través del discipulado se ha estado diciendo que si usted tiene objetos, los ha guardado y los ha regalado como un tesoro. Yo me recuerdo que mi abuela de España me mandó una cadena, un rosario con un crucifijo cuando hice la primera comunión. Tenía 6 años. A los 8 años hice lo que llaman la confirmación. Y a los 9 años conocí a Cristo. Y digo, Señor, ¿por qué no te conocí cuando tenía 5? Y me hubiera evitado todos estos problemas y estos erróneos problemas. Entonces mi madre le preguntó al pastor, ¿qué puedo hacer con esa cadena de oro? Es una cadena con mucho valor. Con ese crucifijo ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Lo vendo? No, porque entonces sería propagar la idolatría. Porque hay gente que dice, bueno, lo vendo pero es que tú sales de idolatría y le estás pasando la idolatría a otra persona. Entonces el pastor dijo, mire, lo mejor que puede hacer, derrítalo, hágalo oro y hágale un anillo a su hijo. Entonces mi madre, conforme al consejo del pastor, lo hizo rápidamente. Hizo un anillo y me grabó las iniciales, JAZ. Pero ese anillo no duró mucho en mis manos, porque de lo que mal procede, mal termina. Era un anillo tremendo de oro, con unas iniciales. Yo no tengo una mano pequeña, así que me caía muy bien cuando fuera que el anillo grande. Pero ¿sabe qué? Si me duró 3 semanas fue mucho. Porque un día recuerdo que estaba desarmando un vehículo y se me perdió. Y nunca más lo encontré. Y cuando nunca más lo encontré, yo me puse alegre y contento. Digo, Señor, gracias, porque esto me demuestra que lo que está consagrado para la idolatría, aunque lo derritamos en oro, está consagrado para eso. Y está contaminado. Y por lo tanto nosotros no somos cuerpo de contaminación, sino santificados en una nueva vida conforme al nuevo nacimiento en Cristo. Es decir, lo que estoy diciendo, que algunas veces nos da temor, nos da pena de deshacernos de cosas que son valorosas o que tienen valor en nuestra mente humana. Pero cuando va a contrario el propósito de Dios, deshácete. No te quede dolor, no te quede dolor, deshácelo. Que al fin y al cabo, como lo hemos hecho en tantas ocasiones, en tantos lugares,
Cuando la gente comienza a entregar las cosas, lo que hacemos es quemarlo todo. No tirarlo a zafacón, sino quemarlo todo. Porque todo tiene que ser quemado. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando los apóstoles, la gente se convertían, ¿y qué les llevaban a los apóstoles? Les llevaban los libros de magia, de hechicería, de ocultismo, de astrología, de todo, y se lo entregaban a los pies de los apóstoles. Y dice la Biblia que todo eso era quemado por los apóstoles. Hermano, necesitamos entender que nada puede conectarnos, ni atraernos, ni dar ni siquiera el mínimo lugar para que los demonios puedan influenciar la vida de un ser humano. Sé libre, sé libre. Y posiblemente el mensaje de hoy no pude abarcar todo lo que quisiera haber abarcado, pero creo que lo vamos a seguir enseñando porque es necesario que todos entiendan esto. Si tú estás oprimido, amargado, entristecido, con ideas internas, con cosas que no puedes vencer, no tengas temor. Si el Señor te está hablando, como sé que lo está haciendo, levanta tu mano y dile: Señor, yo necesito ser libre. Libre de esto, libre de aquello. Vamos a tomar en el nombre de Jesús autoridad y vamos a orar en el nombre del Señor. Si el Señor te está hablando a ti, porque hay muchas personas que dicen: no, a mí no me pasa nada. Pero es que no estás viviendo una vida como Dios le place o como Dios le agrada. Hay muchas cosas que te están atando y estás detenido en tu relación y en tu vida espiritual con Dios. Parece que lo que hay dentro de ti es más fuerte que la presencia, la gloria y la unción del Espíritu Santo. Pero el Señor te habla. Si conocieres hoy la voz, si oyeres hoy la voz de su Espíritu, serás libre de ese tormento. Es que la gente quiere quedar bien con Dios y quedar bien con los demonios, y no se puede. O le sirve a uno o le sirve a otro. O eres propiedad libre de Dios, o eres esclavo progresivo de las tinieblas, el pecado y la condición demoníaca. Ahí donde estás, no tengas temor, ven adelante. Y si algunos trajeron cosas para deshacerse, lo pueden traer el próximo domingo. Tírenlo allá en ese lugar donde está la basura, ahí, aquí, que estoy señalando. Y ahí tire todas las cosas y luego todo junto lo vamos a quemar. Usted se ríe algunas veces, dice: ¿cómo es posible? Sí, hay muchos lugares que hay cosas que no deberían de estar en las casas de muchos creyentes. Si a usted le enseñaron otro tipo de vida cristiana, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia es muy claro, muy tangible, muy real, con unas convicciones demarcadas en nuestra vida. O nos convertimos de verdad, o no nos convertimos. O somos de Él total, en plenitud, así como Él nos hace libre en plenitud, o simplemente estamos pasando un tiempo simplemente como meros religiosos en la tierra, que luego no sabemos ni siquiera cuál es nuestro destino eterno. Padre, yo te doy gracias. Mientras yo estoy orando, toda persona que necesita pasar adelante, hágalo. Si usted necesita ser libre, hágalo, no tenga temor. Si usted necesita que las cadenas que le oprimen y le atan tienen ahí cautivo, oprimido, hágalo, no tenga temor. No tenga temor, no tenga temor, no tenga temor. Porque Él no nos ha dado espíritu de temor, sino autoridad, poder y dominio propio. Aleluya. Oh, allí donde estás, seas joven, seas adulto, seas abuelo, abuela, tío, tía, papá o mamá, esposo o esposa, el Señor te habla a ti y te dice: sé libre, sé libre, porque Él para eso apareció, para deshacer todas las obras del diablo. Podemos adorar al Señor un momento mientras las personas pasan adelante. Mientras las personas pasan adelante, vamos a orar y vamos a clamar y vamos a reprender a una gente que nos ve por la transmisión.
en cualquiera de las plataformas, a través de la página web del Ministerio Jesús Vive Hoy, o a través de las otras plataformas que solemos transmitir cada culto. Ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, el Señor te libera. Él te libera de toda opresión del diablo. Él te libera de toda actividad satánica. Sé libre. Sé libre del tormento, de la opresión, de la cautividad, de las cadenas que oprimen tu alma o tu espíritu, o que oprimen tu mente. Ora barabai darebende la basso torobo toroboya. Sé libre, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre que es sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Los que están en la casa y los que están allí en los hogares, una unción de liberación sea la que el Señor ministra en este momento. Sacúdete del polvo y libérate. Quita el yugo de tu cuello y sé libre, sé libre. Vamos, iglesia, dile: Señor, yo creo que tú me haces libre. El pecado no es mi dueño. Los demonios no son mi dueño. El pecado no es mi dueño. Oh, rabadarabacaya, rabá. Los vicios no son mi dueño. La perversión no es mi dueña. Yo renuncio a la lujuria, a la lascivia. Renuncio al pecado. Renuncio a la mentira, al engaño, a la falsedad. Renuncio, sacudo y me libero de pensamientos equivocados. Renuncio y me libero de pensamientos del pasado, pensamientos de perversión, pensamientos de inmoralidad, pensamientos contrarios. Renuncio ahora, dile al Señor: me sacudo y me libero de todo poder del ocultismo, de todo elemento nocivo de tinieblas. Ora bababa y cabaya la basaya. Ore de la leyenda la bacata la vaya la vaya. Unción de Dios. Unción de Dios, ven sobre cada vida. Unción de Dios, ven sobre cada vida. Unción de Dios, derrama tu gloria sobre cada hombre, sobre cada mujer. Toda cadena es rota, toda opresión es totalmente reprendida ahora. Reprendo ahora. Espíritus demoníacos, sal fuera ahora. Demonios de opresión se van. Demonios de opresión se van ahora. Demonios de opresión se van ahora. Oh, todo demonio de opresión se va ahora, se va ahora. Todo espíritu de atadura, todo espíritu de confusión en la mente, todo espíritu de confusión. Aleluya. Toda opresión en la mente, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu se va ahora. Reprendo y ato toda obra demoníaca. Sean libres en virtud del nombre de Jesús de Nazaret. Sean libres en el nombre de Jesús.
sea libre en el nombre de Jesús. Oh, rabababa, y calla, ya, 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 ya. Y ribarababa, shererere, ya la vaya. Ahora la unción de fuego. La unción de fuego descienda. Toda atadura, toda opresión, toda obra contraria es quitada ahora en virtud del nombre de Jesús de Nazaret.